de estrella de fútbol americano, locutor y actor a sospechoso de asesinato, además de ladrón. Te presento la historia de O.J. Simpson. Orenthal James Simpson nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California. A la edad de 2 años padeció una enfermedad llamada raquitismo, que es el ablandamiento y debilitamiento de los huesos de los niños. Tuvo que usar órtesis de pierna hasta la edad de 5 años. En el año de 1952 sus padres se separan y es criado principalmente por su madre. Era considerado un niño problemático. A la edad de 13 años se había unido a una pandilla llamada los Guerreros Persas. En 1962 una pelea lo llevó al Centro de Orientación Juvenil de San Francisco durante casi una semana. Cuando Simpson estaba en la escuela secundaria ya era un jugador de fútbol americano estelar, aunque sus bajas calificaciones inicialmente impidieron sus posibilidades de unirse a un importante programa de fútbol universitario. Eventualmente fue admitido como corredor en el equipo de fútbol de la Universidad del Sur de California, rompiendo récords de la liga universitaria NCAA y ganó el trofeo de Heisman en 1968. Simpson se unió a los Buffalo Bills, un equipo de fútbol americano profesional, en 1969 e hizo carrera en ese equipo por varios años. Apodado The Juice, estableció una larga lista de récords. En 1973 se convirtió en el primer jugador de la NFL en correr más de 2,000 yardas en una sola temporada. El corredor también estableció récords de la liga con sus 23 touchdowns en 1975. Después de su retiro del fútbol en el año de 1979, Simpson pasó de jugador de fútbol a comentarista deportivo y actor. Había incursionado en la actuación mientras todavía era un atleta activo. Tuvo participación en una película en 1974 llamada The Klansman, interpretando a un hombre acusado de asesinato por la policía. Más tarde, en 1988, apareció en The Naked Gun y sus secuelas, interpretando a un astuto detective, entre otras películas. Debido al carisma y fama de Simpson, logró aparecer en algunos comerciales de televisión. También trabajó como comentarista para el programa Monday Night Football y NFL on NBC. A pesar de haber tenido una carrera llena de logros, su vida personal no era tan exitosa. Simpson se casó 2 veces, la primera vez con Marguerite Whitley el 24 de junio de 1967 y tuvieron 3 hijos. Arnell, Jason y Arendt. La hija llamada Arendt, que nació en 1977, murió aún siendo muy pequeña cuando se ahogó en la piscina. Simpson y Marguerite se divorciaron en 1979. Después, Simpson conoció a la camarera Nicole Brown y se casaron en 1985, el mismo año en que fue elegido miembro del Salón de la Fama del Fútbol Profesional, y tuvieron 2 hijos juntos, Justin y Sidney. Se divorciaron en 1992 porque Nicole acusó a Simpson de maltrato o violencia doméstica. Pero solo 2 años después, el 12 de junio de 1994, su exmujer Nicole Brown y su amigo Ronald Waldman fueron hallados muertos en el patio frontal de la casa de Nicole en el área de Brentwood, Los Ángeles. Ambos fueron asesinados brutalmente. El cuerpo de Nicole se encontraba boca abajo al pie de las escaleras que conducía a la puerta de su casa. Había sido apuñalada varias veces en la cabeza y el cuello, siendo casi decapitada, y Waldman sufrió 27 puñaladas y un corte en el cuello. En la escena del crimen, la policía encontró rastros de sangre, un guante y huellas de zapatos. Además, concluyó que los asesinatos tuvieron lugar entre las 10:15 y 11 p.m. Pero ahora el trabajo de la policía era encontrar al responsable de ese crimen. La policía de Los Ángeles se dirigió a la casa de Simpson para notificar de la muerte de su exesposa, así como de que tendría que ir por sus hijos a la estación de policía. Llamaron al intercomunicador de la propiedad por más de 30 minutos, pero nadie respondió. Notaron que la camioneta de Simpson estaba mal estacionada junto a la propiedad y tenía rastros de sangre en la puerta. Los detectives temían que alguien adentro de la propiedad de Simpson estuviera herido, así que escalaron la pared y abrieron para entrar. En ese lugar, un detective comenzó a inspeccionar y encontró un guante ensangrentado que más tarde determinaron que pertenecía al otro guante encontrado en la escena del crimen.
Simpson estuvo en Los Ángeles la noche del crimen del 12 de junio, pero ya tarde esa noche tomó un vuelo a Chicago. Un detective lo llamó y le contó sobre el asesinato de su ex esposa, y Simpson solo parecía molesto pero no preocupado, y solo preguntó si los niños habían visto el asesinato o los cuerpos. Cuando regresó a Los Ángeles al día siguiente fue entrevistado por la policía, pero no fue arrestado de inmediato. Solo le hicieron preguntas, pero notaron que tenía un corte en un dedo de su mano izquierda y le preguntaron cómo se lo había hecho. Entonces él contestó que se lo había hecho accidentalmente mientras estaba en Chicago. Posteriormente la policía le comentó que encontraron rastros de sangre dentro de su camioneta y cambió la versión, diciendo que el mismo día del crimen se había cortado el dedo, pero no recordaba cómo. Voluntariamente brindó muestras de su sangre a la policía para compararlas con la evidencia de la escena del crimen y fue liberado. El 17 de junio, ya con los resultados de las pruebas de ADN, la policía pediría a Simpson rendirse, ya que sería acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. La policía notificó a uno de los abogados de Simpson que debería rendirse a las 11 a.m. de ese día. La policía pensó que alguien tan famoso como él no huiría. E incluso aplazaron su rendición hasta las 12 p.m. Más de 1000 reporteros esperaron la llegada de Simpson a la estación de policía, pero este nunca llegó, así que la policía dijo que irían por él a la casa de un amigo donde Simpson había pasado la noche. Al llegar la policía, Simpson no estaba, había dejado 3 cartas, una para el público, otra para sus hijos y una para su madre, y había huido con Al Cowlins, un exjugador de fútbol americano. Alrededor de la 1:50 p.m. la policía declaró que Simpson era un fugitivo y giró una orden de arresto para Al Cowlins. A las 5 p.m. de ese día los abogados de Simpson leyeron una de las cartas que más bien parecía una nota de suicidio, en la que enviaba saludos, pedía que no molestaran a sus hijos y declaraba que él no había estado involucrado con la muerte de su ex esposa. La policía inició la persecución conocida como Bronco Chase, ya que Cowlins conducía una camioneta blanca Bronco y Simpson iba en el asiento trasero. Esta persecución involucró muchas patrullas y helicópteros, incluso de noticieros que se unieron a la búsqueda, con el fin de arrestar a Simpson. La persecución fue muy larga y a baja velocidad. Detuvo las autopistas del sur de California e incluso hicieron una cobertura en vivo, que fue vista por más de 95 millones de televidentes. Simpson exigió hablar con su madre antes de rendirse. La persecución terminó a las 8 p.m. en su mansión en Brentwood. Simpson permaneció en la camioneta por 45 minutos, después entró a su propiedad por 1 hora aproximadamente y habló con su madre y tomó un vaso de jugo de naranja. Después llegó uno de sus abogados y a los pocos minutos Simpson se entregó a las autoridades. Simpson fue llevado a la cárcel y Cowlins, su amigo, fue acusado de albergar a un fugitivo y retenido bajo fianza de $250,000. El juicio penal de Simpson por los asesinatos, denominado el Juicio del Siglo, comenzó el 24 de enero de 1995 y duró hasta la absolución de Simpson el 3 de octubre de 1995. Simpson reunió un gran equipo de abogados llamado Equipo de Ensueño, que le costó aproximadamente $50,000 por día. A pesar de la fuerte evidencia contra Simpson, los abogados plantearon con éxitos dudas sobre el manejo de la evidencia. Se presentaron muchas evidencias en contra de Simpson, por mencionar algunas. La evidencia de ADN que vinculaba a Simpson con los asesinatos, ya que no hubo testigos del crimen. Gracias a las pruebas de ADN se confirmaba que había gotas de sangre de Simpson cerca de las víctimas, y también sangre de las 2 víctimas en su camioneta, además que en el guante ensangrentado tenía sangre de Simpson y de las 2 víctimas, y en un par de calcetines en su habitación había sangre de Nicole. Adicionalmente, las fibras del guante encontrado en la casa de Simpson coincidían microscópicamente con la encontrada en la escena del crimen. El guante encontrado en la casa de Simpson tenía fibras de cabello y ropa consistentes con Nicole y Goldman. Otra evidencia en su contra fueron las huellas sangrientas encontradas en la escena del crimen, alejándose de las víctimas. Y dentro de la camioneta de Simpson estaban hechas de un raro y costoso par de zapatos italianos de talla 12, la misma talla que usa Simpson. Y supuestamente ese hombre había comprado recientemente un cuchillo del tipo que el forense creía que usó el asesino. El equipo de abogados de Simpson en su defensa argumentó que los resultados de las pruebas de ADN no eran confiables, porque la policía fue descuidada al recolectarlas y preservarlas de la escena del crimen, y que la policía plantó todas las pruebas de sangre contra Simpson como una conspiración policial, es decir,
que la policía había colocado la sangre de las víctimas en la camioneta, en los calcetines de Simpson y en el guante encontrado en su propiedad por un detective. Los motivos creían que era por racismo, además de que el guante no era de la talla de Simpson. Aunado a eso, el arma homicida nunca fue encontrada, tampoco el par de zapatos que dejó las huellas en la escena. Al final, la fuerte defensa de Simpson y la falta del arma homicida pusieron en tela de juicio la integridad de las pruebas de ADN. Los abogados defensores describieron a Simpson como otra víctima afroamericana del sistema judicial blanco. El 3 de octubre de 1995, el jurado encontró a Simpson no culpable de los asesinatos. Fue uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión, con más de 100 millones de personas sintonizando para escuchar el veredicto del juicio del siglo que duró casi un año. Después, familiares de las víctimas presentaron demandas civiles contra Simpson y en 1997 se le ordenó pagar $33.5 millones por daños y perjuicios a los parientes de su ex esposa y de Goldman. Parte de sus bienes fueron confiscados y rematados. Pero la historia de Simpson aún no había terminado. En el año 2007, Simpson tuvo problemas legales cuando fue arrestado por irrumpir en una habitación de hotel de Las Vegas y llevarse recuerdos deportivos que según él le habían sido robados a punta de pistola. El 3 de octubre de 2008 fue declarado culpable de 12 cargos relacionados con el incidente, incluido robo a mano armada y secuestro, y sentenciado a 33 años de prisión. Fue puesto en libertad condicional el 1 de octubre de 2017, después de cumplir 9 años en prisión. Simpson regresó a las noticias por mal comportamiento en noviembre de 2017, ya que fue expulsado del Hotel Cosmopolitan en Las Vegas, luego de que, según los informes, se emborrachó y rompió vasos en el bar del hotel. A partir de ese episodio no hubo otros incidentes y Simpson actualmente vive en Las Vegas. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.